Bueno, Señor, de nuevo aquí buscando tu presencia, de nuevo aquí dándote gracias. Cada día, al ver los acontecimientos, todo lo que pasa, cobra tanto valor lo que hiciste por nosotros. Gracias por habernos llamado para ti, por perdonarnos, por sacarnos de esta oscuridad tan profunda que es el mundo y habernos redimido. Señor, gracias, gracias. Hoy queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, el entendimiento de tus cosas, pidiéndote que nos ayudes a ser dignos hijos tuyos, que nos limpies, que nos laves de todo lo que hayamos hecho que a ti no te agrada. Señor, limpia nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente. Los pecados que nos son ocultos, Padre, lávanos y límpianos, porque realmente queremos estar en santidad absoluta. Queremos tener nuestra vestidura limpia, de lino fino, como dice tu palabra, Señor. Hoy estamos esperando de ti. Te pedimos, por favor, que a cada uno de los que van entrando seas tú limpiándolos, quitándoles el cansancio, las tribulaciones, el temor, las cargas, Padre, de lo que es vivir en estos tiempos. Cada día, Señor, se ponen más complicados, pero tú estás con nosotros. Bendecimos este momento, te damos infinitas gracias, Señor. Te pedimos que nos des revelación de tu palabra y que nos consientas en esta horita. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a recordar rápidamente lo que vimos ayer. Mirando el capítulo 3 y 4 de Hebreos. Específicamente ayer nos remitimos a un tema que es el reposo de Dios y por qué algunos no entran a él. Básicamente por dos razones. Una es por la incredulidad. Entonces, hoy vamos a continuar con ese tema a partir del versículo 11 del capítulo 4 de Hebreos. Resumamos entonces en 3 frases. ¿Por qué alguien puede oír la palabra y no ser transformado? Esa era la pregunta que nos hacíamos inicialmente ayer. Es decir, ¿por qué tantas personas se reúnen alrededor de la palabra, pero tan pocas son transformadas, son renovadas, se les ve la vida del Señor? Por la incredulidad y porque no aprenden a descansar en Dios. Es el reposo que decía el Señor. La segunda razón es la que vamos a ver hoy, porque no siembran en profundidad esa palabra que Dios nos da. Versículo 11 y 12 de Hebreos 4. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Se refiere a los israelitas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Bueno, como tantas veces hemos tomado un pasaje, un versículo y lo hemos sacado del contexto y sobre eso hemos armado una predicación completa. No es que eso esté mal, sino que de vez en cuando es bueno tomar todo el pasaje y el contexto, que es lo que estamos haciendo hoy. Y entonces entendemos que el reposo de Dios que veíamos ayer se conecta directamente, el reposo que está en el versículo 11 que acabamos de leer, con el versículo 12 que es la palabra de Dios. Oh, tremenda iluminación, porque algunos pensaban que la palabra era solamente un libro que se leía, que tenía algunos conceptos bonitos, pero no más. Pero resulta que la palabra es viva y eficaz para llevarte a ese reposo. Es la palabra la que te lleva al reposo de Dios. Miren los 2 versículos, están conectados. Dice, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Por qué nos decía el capítulo 3 que era la desobediencia? Porque no creyeron. ¿Y no creyeron en qué? En la palabra que Dios dio a través
de los 10 mandamientos y de su siervo Moisés. Aquí ocurre lo mismo. En los tiempos actuales, entonces se oye la predicación, pero no se le cree, pero resulta que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos a complementar ese concepto de la palabra como viva y eficaz. Quiere decir como no una letra que está en una página de papel o en un caso más avanzado en un celular, en una Biblia electrónica, sino que es viva. La palabra es viva. Cada vez que tú lees, cada vez que tú oyes una predicación, estás recibiendo una energía, si quieres ponerle ese nombre, que sale de la boca de Dios y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos a profundizar en ese sentido un poco incógnito que tiene con respecto a lo que es la espada de 2 filos. Pero por lo pronto miremos Jeremías 23:29 con respecto a la palabra que es viva y eficaz. Dice así: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Es un fuego que limpia, que entra a hacer el papel que muchos campesinos usan en sus parcelas para sembrar. Cogen fuego y queman todo lo que está allí, toda la maleza y las hierbas que no sirven, para que la tierra quede lista para la siembra. Aquí la palabra produce el mismo efecto. Entra a arrasar con esos conceptos, con esos prejuicios, con esas fortalezas que se oponen al conocimiento de Dios. Tenemos toda una serie de preconcepciones que el mismo ser humano se encarga de levantar incluso en soberbia. Pero, a ver, pastor, es que lo que usted me está predicando pues no está de acuerdo con lo que yo pienso o lo que me enseñaron en el colegio, o mejor aún todavía, en la universidad, o aprendí en la televisión. A mí me encantó ese concepto que me enseñó ese profesor o ese programa de televisión. En cambio, lo que usted me dice de la palabra no me cuadra. Eso es soberbia. Y es un proceso que es tan consciente como lo estoy graficando ahorita, estoy poniendo en una reconstrucción, pero también es tan subconsciente que muchísimas veces no nos damos cuenta que estamos discutiendo con Dios. Dios dice algo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿y dónde queda entonces la teoría de la evolución que a mí me enseñaron? Todavía no he comprendido esa parte. No, hermano, es que la palabra es clara, y cuando la palabra dice una cosa, el resto tiene que darle espacio a esa verdad, que es fuego, que es como martillo que quebranta o despedaza la roca. El corazón duro con el que se llega, el corazón soberbio y rebelde con el que se llega a los pies del Señor, va siendo amansado y maleado, vuelto maleable con la misma palabra de Dios, que nos enseña, por ejemplo, a ser humildes. Nos enseña que toda rodilla se doblará un día, y que si es así, eso incumbe a todos los seres creados, primero los seres humanos, primero los creyentes, después los que no creyeron, pero detrás de ellos vienen todos los espíritus angélicos, tanto de las huestes de Dios como de las huestes satánicas. Todos los demonios un día van allá en el infierno, y todos los condenados a decir: Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿por qué razón yo a estas alturas me levanto con tanta soberbia? Eso es lo que yo tengo que entender. Me lo enseñó la palabra. Un día toda rodilla se dobla. Entonces yo la doblo desde ahora mismo. Despedazó mi roca. Efesios 5:26 dice: para santificarla, refiriéndose a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra.
La palabra aquí entonces tampoco es una serie de escritos, sino que es agua que limpia con la misma función del fuego de antes, viene a lavar todo lo que estaba sucio, todo lo inmundo, todo lo manchado, todo lo que estaba contaminado. Al igual que se hace en los hospitales cuando se recoge toda la ropa de los enfermos, se mete en autoclaves, se mete con agua a mucha presión, detergentes y calor, todo junto para limpiar. Es la palabra en acción, produciendo la limpieza. Obviamente este proceso es mucho más sencillo en las personas que se disponen, los que dicen la palabra es de Dios y yo me someto a ella, pero es un proceso larguísimo, muchas veces dolorosísimo para los que se levantan en rebeldía, pero la palabra nunca vuelve vacía, siempre sale con el efecto que Dios quiere. Entonces, más tarde o más temprano, con más resistencia o menos resistencia, siempre va a producir el efecto. Va por lo menos a tocar la conciencia. Puede que esta persona no termine convertida, porque ese no era el propósito, pero sí terminó el propósito en ese momento para esa persona, pero sí terminó con colocarle en la conciencia la razón por la cual no va a ser salva. Le mostró la palabra, que era lo que había en su corazón. Hebreos 6:5. Aquí se refiere a unos que retrocedieron. Y dice que gustaron la buena palabra de Dios. En algún tiempo estuvieron congregándose, estuvieron oyendo la palabra y estuvieron entusiasmados, como la parábola del sembrador, donde una parte de esa semilla cae en el camino, que son personas que reciben con gozo la palabra, pero después retroceden. A eso se refiere este versículo. Gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra muestra el poder de Dios, muestra el poder santificador, el poder sanador, el poder que llena de paz a aquel que está oyendo esa palabra. Pero algunos retroceden y entonces pierden toda bendición. Estamos viendo diferentes aspectos de la palabra. Es como martillo, es como agua que lava, es como una revelación que muestra los poderes del siglo venidero. Y en la primera de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que vive, por eso decía Hebreos 4:12 que es viva. La palabra de Dios no es como la nuestra. Sale al viento y se olvida al poco tiempo, y hay mucha gente, aún dentro de la iglesia cristiana, que hace promesas y después no las cumple. La palabra de Dios es fiel, lo que dice, eso es lo que va a hacer. Y por otro lado, permanece, porque no es algo que se desvanezca, como la del ser humano. Sale al viento, bueno, de pronto tocó a uno para bien o para mal, pero con el tiempo ya nadie se acuerda de lo que dijo esa persona. Con la palabra de Dios, no, hasta el último momento la palabra de Dios va a estar allí. Incluso la palabra de Dios va a ser la que va a juzgar a muchos. Lo dice la misma Escritura. Bueno, entonces estamos ante algo que es vivo y es eficaz. Vimos estos 4 versículos para comprender esto, pero miremos otros 2 más. En Hechos 7:38, que nos revelan aspectos que no habíamos considerado. Estoy casi seguro que muy pocos de aquí, de los que están oyendo, habían pensado en lo que dice Hebreos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes.
Aquí estaba describiendo la acción de Moisés, pero miren dos cosas. ¿Qué pasó con Moisés? Primero, que estuvo junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Yo alguna vez leí algo sobre este versículo de un tratadista y decía que sí, es que el Señor, mientras hablaba, Dios el Padre enviaba a un ángel que fuera escribiendo en la piedra. Pero saben que hay una interpretación mejor que esta, que es que si tenemos en cuenta que la palabra dice en varias partes, una la dijo el propio Señor Jesucristo y la otra la dice Juan en sus epístolas, dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si tenemos en cuenta esa palabra y tomamos esta, entonces podemos decir claramente algo como esto. Seguramente el que estaba al frente de Moisés no era tanto Dios el Padre como Dios el Hijo, el Verbo. El Verbo es el que se presentó en forma física en la zarza ardiente y después en el monte dándole a Moisés directamente. El Padre estaba allí, pero habitando en luz invisible, dice. Mientras que el Hijo era el que se manifestaba, porque si a Dios nadie lo ha visto, entonces quiere decir que ninguno de los varones del Antiguo Testamento se encontró con nadie distinto que el propio Cordero de Dios. Y ese es el ángel, el mensajero. Y de él recibió palabras de vida. Pero ¿quién es el ángel si es el Cordero? El Cordero es el Logos, y el Logos es la misma palabra de Dios. O sea, el Cordero mismo, hablando como palabra, le estaba dando esa palabra a Moisés. Y eran palabras de vida. Los 10 mandamientos son palabras de vida. Nos hemos quebrado la cabeza durante muchísimos años pensando en los mandamientos como palabras de prohibición. No habíamos recibido la revelación que está en Hechos 7:38. Toda palabra que tú recibes de Dios es palabra de vida. Pero ¿cómo entiendo yo una prohibición? Pues Dios se toma el trabajo de decirte, hijo, no caigas en el quebrantamiento de esta ley, porque yo hice el universo con leyes que si son quebrantadas, entonces abren las puertas a las tinieblas y a la desgracia. No mientas, porque estás atrayendo a Satanás sobre tu vida. No tengas malos pensamientos en tu cabeza, porque tú no te das cuenta, pero Satanás percibe. No es que él lea tu pensamiento, pero percibe tu actitud y sabe que estás en lujuria, y entonces te va a enviar la tentación para que tú resbales y caigas. Pero yo te estoy diciendo que no lo hagas como vida para tu vida, para que camines cada día más junto a mí y conozcas la libertad de la vida eterna. Satanás allá abajo te va a mantener con la convicción de que el mandamiento es una prohibición que te quita libertad y que meterse con Dios es meterse en una cárcel de prohibiciones. Pero cuando tú hayas crecido en el entendimiento de la palabra y tengas la revelación, vas a descubrir que es todo lo contrario, que entre más cerca estás de Dios, más libre eres, más liviano te sientes, más en paz vives. En realidad es vida para tu vida. Y la primera de Tesalonicenses 2:13. Repito, todo esto nos está aclarando que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y con eso estoy pretendiendo que tú termines motivado para leer más la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Lo que ahora te estoy leyendo no es palabra de hombre, no es palabra de Fernando,
no es palabra del grupo Nuevo Redil, es palabra de Dios que te está diciendo, esa hace su obra en ti también si tú crees, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es como martillo, y es como fuego, y es como agua, y vive y permanece para siempre, y es palabra de vida. Todo eso acabamos de ver en 6 versículos. Bueno, si después de esto no quieres abrir tu escritura, tu Biblia, pues no sé qué hicimos hoy. Pero estos 6 pasajes se queda anclada en el corazón una tremenda motivación para buscar más palabra de vida, más palabra de limpieza. El versículo 12 lo partimos por la mitad y volvemos a leerlo entonces desde el principio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque ahora vamos a considerar la segunda mitad. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor se ha tomado todo este trabajo de motivarte a entender que la palabra es algo vivo, porque ahora quiere que entiendas qué es eso de penetrar el alma y el espíritu, qué es lo que hace la palabra de Dios en la vida de un creyente para transformarlo. Dije bien, para transformarlo. Esa transformación se logra siempre y cuando haya una división del alma y del espíritu. La palabra entra como punta aguda y después como hoja de 2 filos, separando el alma y el espíritu, para después discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya les voy a explicar eso. Vamos a ver primero más palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23, para empezar a entender esto que estamos diciendo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién santifica? Dios. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Aquí hay muchas cosas en ese versículo. Estamos siendo preparados para la venida del Señor, para que cuando Él llegue, nosotros no retrocedamos avergonzados, sino que estemos dignos. Y ese trabajo se hace a través de la palabra de Dios. Dios es el que santifica. Hemos colocado el papel santificador en el Espíritu Santo porque eso es lo que dice la Escritura, pero en general es Dios mismo. Pero lo que está mostrándonos aquí es que el ser de cada uno de nosotros se compone de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Es lo que llamamos en la doctrina cristiana el ser tripartita, a imagen y semejanza del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 partes. Así fue como fue creado Adán y Eva, con un cuerpo, un alma, que es la parte intelectual, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y el espíritu, que es el órgano con el cual se comunicaba directamente con Dios, por el cual podía hablar, porque el cuerpo es el órgano de comunicación con el mundo físico y la mente sirve para relacionarse con uno o con otro. Entonces, el orden es que el espíritu del hombre esté tan conectado con el Espíritu Santo de Dios que tenga el control del alma del ser humano, o sea, de la mente. El espíritu lleno de la palabra de Dios debe controlar los pensamientos y los sentimientos, las emociones y el intelecto del ser humano. Y entonces el cuerpo obedece tranquila y dulcemente, sin patadas de ahogado, sin pataletas ni nada de esas cosas. Estoy diciendo sin lujurias, sin gulas, sin envidia ni egoísmo.
porque el espíritu y el alma tienen controlado ese cuerpo. Simplemente son canales por los cuales baja el poder del Espíritu Santo, repito, al espíritu del hombre, después a la mente del hombre y por último al cuerpo. Todo está santificado. Así fue como creó Dios a Adán y Eva. Espero haber sido suficientemente claro. Cuando Adán y Eva pecan, el espíritu, vamos a ponerlo en un ejemplo un poco folclórico, se desinfla y se quedó prácticamente muerto por el pecado. Entonces, Adán ya no tiene comunión con Dios y ya no tiene comunicación directa con Él. Ahora es un cuerpo controlado por una mente y un intelecto. Y así es como son creados sus descendientes, ya sin espíritu. Por eso dice en Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero después cuando viene la genealogía de Adán, dice hechos a imagen y semejanza de Adán. Ya no tienen espíritu, entonces el ser humano le cuesta trabajo creer que se puede hablar con Dios, creer que Dios lo puede oír, creer que Dios lo puede ayudar, creer que Dios es un padre, creer que Dios puede ser un compañero, un amigo, un consolador. Toda la enseñanza de la Escritura es difícil para que entre al intelecto del hombre, porque el intelecto es lo que está mandando la existencia de ese hombre. Ahora de pronto aparece en escena la salvación de este hombre que no tenía prácticamente espíritu, se encuentra con el Señor Jesucristo, lo acepta, nace de nuevo. Nacer de nuevo significa que ahora el espíritu vuelve otra vez a donde estaba al principio, vuelve a conectarse con Dios, vuelve a ser el centro de la fe, a creer en las cosas sobrenaturales, pero todavía está muy débil, recién nacido. Tiene que ir creciendo, por decirlo de esta manera, inflándose otra vez para ocupar su posición de comando en la vida de este ser humano, que antes era carnal y que debe llegar a ser espiritual, pero no puede llegar a ser espiritual si el espíritu del hombre no está comandando a la mente y al cuerpo, y si ese espíritu del hombre no está comandado a su vez por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Con el ejemplo que dábamos, lo que estaba fuerte en el hombre era la mente, el intelecto, el alma, los sentimientos. Ay, me siento mal, no, estoy deprimido, no, estoy derrotado, no, tengo ira. Eso es lo que comandaba al hombre carnal. Ahora el espíritu empieza a ser llenado por la palabra y empieza a ser separado, que estaba prácticamente adosado a la mente del hombre, no existía. Ahora se va inflando, se va separando y se va llenando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y de la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que dice aquí: penetra hasta la división del alma y del espíritu. La palabra viene a dividir, o sea, a separar ese espíritu muerto, a levantarlo y a inflarlo, para que tome el control de la vida carnal y se convierta ahora en vida espiritual. Ya la vida espiritual de este hombre, por cuenta de la palabra de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, entonces ya piensa en las cosas que son del cielo, tiene esperanza en las cosas que han de venir, y ya deja de pensar tanto en el trabajo, en el dinero, en los placeres, en la comida. Ahora lo que lo llena son las cosas del Espíritu, ya no las de la carne. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí se refiere a que esta palabra hace que tú pases de un estado a otro. El primer estado es aquel donde tú entras a oír la palabra y el pastor dice: hay que abandonar los malos pensamientos. Entonces yo estoy oyendo al pastor que dice eso y digo: ay, ya empezó el pastor con las pedradas. ¿Por qué digo eso? Porque tengo el espíritu
y el alma pegados. Entonces pienso que yo soy culpable de todo, me echo la culpa, me latigo y pienso que los demás me están persiguiendo continuamente, con críticas. Pero cuando mi espíritu ya está fortalecido y formado, yo empiezo a entender que en mi espíritu mora el bien y el deseo de obedecer a Dios, pero que en mi carne mora el pecado y el deseo de no obedecer a Dios. Ahora yo ya lo entiendo porque ya crecí en la palabra. Entonces ya cuando me dicen no hay que decir mentiras, digo, sí Señor, ayúdame Padre, porque con mi espíritu yo quiero decir siempre la verdad, pero mi carne a veces quiere decir mentiras. Acepto el reconocimiento del pecado en mi carne. Ya no me escudo, ya no me lleno de disculpas, de justificaciones, de prejuicios. Ya puedo decir, Señor, hoy puedo confesarte que en cualquier momento, si yo me descuido, si mi espíritu se desinfla, entonces puedo entrar otra vez en lujuria, en mentira, en atracción de las cosas del mundo. Por eso, Señor, manténme lleno ese espíritu mío con tu espíritu, con tu palabra. Por eso en Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Claro, porque la palabra no pudo, por más que intentó, apartar ese espíritu de esa carne, y este ser humano no lo permitió. Solamente le hacía el quite a las predicaciones. Cuando había una palabra muy clara, entonces se ponía el impermeable espiritual, o le decía al que está al lado, se fija, eso es para usted, eso no es para mí. No permitía que penetrara la espada de dos filos, y si entraba, entonces se quejaba, no, esa predicación tan dura, no, ese pastor no tiene amor, no tiene misericordia, porque no había crecido. Pero ahora los santos, los que están caminando en el Espíritu, se botan al piso, apenas pueden reconocer un pecado, porque dicen, Señor, yo no quiero estar con ninguna mancha, sino que inmediatamente, Padre, quiero entregarte este pecado, quiero vivir en santidad, quiero vivir en limpieza, porque tú ya vienes, o porque vamos a cenar, o porque simplemente quiero tu presencia junto a mí, Señor. Quiero caminar contigo como Enoc. Por eso entendemos entonces que mientras la palabra suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio para los que se han apartado de Jesucristo. Algunos solamente aparentan pertenecer a Cristo y en parte están persuadidos aquí en su cabeza, pero no en su corazón, en su cabeza. Porque es que en lo más profundo de su ser nunca han estado comprometidos con Cristo. Estos son los simpatizantes, esta es la cizaña, estos son los cristianos carnales crónicos de toda iglesia. No quieren entrar por el camino del Señor, porque aman más su pecado, aman más al mundo, más el dinero, más las posesiones, o lo que quiera que sea de ella, que la verdad de Dios y la luz de Dios. En resumen, ¿por qué alguien puede oír la palabra y no ser transformado? Ya vimos. Primero, por incredulidad, que lleva a desobediencia, y esa desobediencia no lo deja entrar en el reposo. Lo vimos ayer. Y hoy al principio, la segunda razón por la que alguien no es transformado por la palabra es porque no permite que le sea sembrada en profundidad. Al borde del camino, pero la recibe con gozo, y por las preocupaciones y los afanes de este siglo la olvida rápidamente. Y la tercera razón, con la que vamos a terminar rápidamente, porque no atesoran la palabra de Dios. ¿Qué es atesorar? Muchos oyen la palabra y solamente dicen amén, pero la guardan en un sitio que no es importante. Solo hay un sitio donde la palabra se debe guardar, el sitio del tesoro. Primera de Timoteo 6, 18 al 19.
Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Esto se lo estaba enseñando Pablo a su discípulo Timoteo. Esto es lo que debe enseñar todo pastor, todo ministro a los discípulos que oyen la palabra, que quieren recibirla. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Por ninguna parte está diciéndoles que se queden sentados. Versículo 19, mire, este es el central. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Con buenas obras, del versículo 18, nacidas de la fe. Y la fe que viene por el oír, y el oír que viene por la palabra. Entonces se acumula un tesoro de un buen fundamento, una buena base para el futuro, que es la vida eterna, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Te voy a pedir un favor en el nombre del Señor Jesucristo, que leas este versículo varias veces hasta que lo empieces a entender un poco, porque lo que está diciendo aquí es que el propósito de la vida cristiana es hacerse rico, acumulando el tesoro por la palabra, que da buenas obras, no de cosas materiales, para que se guarde para un futuro, para la venida del Señor. Y termino con Lucas 6, 43 al 45. Este es como el resumen del por qué alguien sí cree y recibe la palabra y es transformado, o no cree y no recibe la palabra y no es transformado. Lucas 6, 43 al 45. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. El buen fruto viene del árbol bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Está muy claro ahí. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. ¿Cuál es el buen tesoro del corazón del hombre? Allí donde ha estado echando tesoro y tesoro y tesoro, el baúl del tesoro, que es la palabra de Dios, porque en el momento que se necesita es la palabra de Dios la que sale para producir vida, o para defender, o para sacar corriendo a Satanás. Lo que ustedes quieran, la palabra de Dios es viva y eficaz para todas las cosas de este mundo. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y aquí tenemos una palabra que es como martillo, porque tenemos que vigilar, hermanos, lo que decimos con nuestra boca. Porque lo que sale por nuestra boca es lo que hay en el corazón. Este es el mejor termómetro de lo que es la vida espiritual. Entonces, cuidado cuando se reúnen 2 o 3 o 4 cristianos y de lo último que hablan, si acaso, es de Dios, de Jesucristo y de la palabra. Pero se han reunido para hablar de una cantidad de bobadas, de cosas vanas, de cosas que van a morir todas, a desaparecer. Y del buen tesoro, el buen hombre saca buenas cosas. Y eso se conoce por lo que dice. Con eso terminamos este estudio de Hebreos 3 y 4, entendiendo la importancia de la palabra de Dios en la transformación de la vida del creyente. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no contristar a tu Santo Espíritu, Amén. Sino a vivir llenos de ti, a pensarlo todo a través de tu Santo Espíritu, a ponerlo todo a prueba por tu Santo Espíritu, que seas tú el que nos guía, el que mueve nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Hoy queremos darte gracias porque
se está celebrando el Día de Acción de Gracias en algunos países y nos unimos, porque cada día para nosotros debiera ser un día de gratitud. Nos das vida, salud, esperanza, alimento, techo. Nos llenas de valor a pesar de todo lo que esté sucediendo. Gracias, Señor, por protegernos. Gracias por nuestro país. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado. Te pedimos en esta hora que nos limpies, Señor, para poder recibir la cena con limpieza, con sinceridad, de una manera adecuada. Si hemos pecado con todo nuestro corazón, perdónanos. Si hemos hecho algo que te desagrada o algo que aún no identificamos, venimos a pedirte, Señor, lávanos con tu preciosa sangre. Es en tu nombre, Señor Jesucristo, que venimos a pedir tu aceptación, tu bondad y tu limpieza. Gracias te damos por tu santa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.